Hola inconformistas, bienvenidos al capítulo número 73 y hoy tengo como invitado a alguien que conozco hace mucho tiempo y tenía tantas ganas de tenerte aquí en mi canal que soy muy feliz, te honro por tu tiempo. Juan Aro, bienvenido a Inconformistas Podcast. Muchas gracias, un placer. Gracias, Harold. Felicitarte por el nombre. Me encanta el nombre de vuestro canal, Inconformistas, y muy acorde a los trucos de los ricos. Claro que sí. Gracias por invitarme. Bueno, Juan, te quiero invitar no solo porque has escrito hace poco un libro, que lo tengo en mi mano ahora mismo, Los trucos de los ricos, 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente. Vamos a hablar de ese libro a medida que vamos avanzando en la entrevista, pero tú eres un hombre que ha pasado por diferentes crisis, lo sé porque lo has contado, y en este momento estamos pasando una crisis no solamente sanitaria, sino económica. Tú has surfeado esas crisis. ¿Qué suelen hacer los ricos en estos momentos? Bien, efectivamente, sí. Yo creo que precisamente en las conferencias y cursos que imparto hablo de que cuando no sucede nada, es decir, cuando efectivamente no hay subidas ni bajadas, es cuando no ocurre nada, ¿no? Es decir, una vida, con esto no estoy criticando ningún tipo de vida, pero es cierto que las mejores oportunidades en un sentido o en otro es cuando la vida te golpea o bien positivamente, de repente te toca ese trabajo maravilloso que sueñas, o de repente recibes un dinero inesperado o una noticia brutal que te hace ser todavía más feliz. Ese es un momento importante porque se producen cambios, pero también, y esto es lo que la gente no conoce, también cuando efectivamente hay grandes crisis, cuando de repente la crisis golpea tu vida por hechos también fortuitos, ¿no? Lo que el gran Nicolás Taleb habla en su libro El cisne negro, ¿no? Y estos cisnes aparecen frecuentemente en la vida de las personas, a veces en la sociedad, como estamos viviendo estos momentos, y al final yo he visto en los ricos lo que he aprendido también cuando me ha ocurrido a mí y cómo me he identificado con este selecto grupo de ricos que hablo en el libro. Efectivamente he observado quizás tres cosas que puedo aportar a tu audiencia. La primera es que es en estos momentos donde hay que dedicar más tiempo a observar, a lanzar estrategias sobre lo que está ocurriendo en cualquier tipo de crisis, sea personal, profesional o sea mundial, como puede parecer esta. Y al final, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues observar, como digo, ver qué está ocurriendo. Hay aspectos positivos también de esta crisis, como por ejemplo lo que está ocurriendo en la Reserva Federal de Estados Unidos o como lo que está pasando en los bancos centrales de muchos países, también en Europa, donde están inyectando un montón de liquidez y de dinero, ¿no? Los bancos están empezando a soltar capital. Bueno, pues ese truco de los ricos de observar y ver hacia dónde hay que tender, qué tenemos que hacer en estos momentos, que también hay oportunidades, esa sería una de las primeras claves que tú me preguntas. La segunda, solamente te voy a dar tres, pero vamos, la segunda es el truco 19 que explico en el libro también, que aman el riesgo. Es decir, cuando digo amar el riesgo me refiero a que son personas que no se esconden. ¿Por qué? Porque tienen su patrimonio de tal manera diversificado que logran bueno, pues que saben que va a haber cosas que van a perder, pero otras muchas que van a ganar. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese gran dicho de que en río revuelto ganancia de pescadores es una verdad muy grande y es ahora cuando salen a la luz los ricos, no cuando no ocurre nada, sino cuando realmente hay. Y digo rico como cualquier persona no que tenga mucho capital. Repito que lo que yo explico en mi libro y lo que yo estoy hablando aquí en esta entrevista contigo, Harold, estamos hablando para cualquier persona que tenga $50, $100, $1000 o 10.000. No quiero que se me encasille como que estoy dando trucos para personas que tengan mucho capital. No, porque el capital va y viene, igual que el tiempo va y viene. Pero lo que no va y viene es el conocimiento, es qué tú puedes hacer con poco capital para hacerlo crecer. Y el último truco que en este tipo de tiempos ponen en práctica los ricos, y espero que también la audiencia tuya, es sobre todo lo que estábamos comentando antes de que tienen diferentes fuentes de ingresos, el truco 8, tienen diferentes estrategias y si ahora tú tenías un simple trabajo o un simple empleo y de repente le ha golpeado por la crisis, como está pasando aquí en España, que muchos autónomos, muchas empresas están cerrando y acabamos de empezar y es muy triste y no quiero hacer demagogia de esto, pero no pasa nada. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora que es volver a empezar de cero, no pasa nada. En mi vida cuando más he crecido, Harold, cuando más he crecido en todos los sentidos, es cuando he perdido absolutamente todo, porque la gente se queda con el glamour del éxito, con el glamour del triunfo, de que a una persona le va más o menos bien, pero tú sabes la historia que hay detrás y ahí es donde tenemos que ahondar y eso la gente no lo quiere escuchar. Espero haberte contestado. Juan, ¿qué tan cierto es esto de que en las crisis los ricos lo toman como oportunidades? Se ha dicho mucho, se lee y tal. ¿Es verdad esto? ¿Tú que has investigado tanto el tema?
Bueno, hay negocios en esta crisis que están facturando por 10 y por 12, mientras que otros muchos están cerrando. Por lo tanto, se producen esos desequilibrios que muchas veces la economía lo necesita, ¿no? En uno de los trucos hablo de los ciclos económicos, ¿no? Al final todo es economía pura y todo sube y todo cae. Y yo digo más allá de lo que decía Costolani, ¿no? El gran experto bursátil. No solamente me refiero a eso, me refiero a que un producto, un servicio, una empresa, hasta una relación, pues tiene ese famoso huevo de Costolani, que es un 2-3 de subida y un 2-3 de bajada, ¿no? Por lo tanto, es así, es decir, no nos tiene que dar miedo esa situación porque es en esos momentos donde la persona despierta. Ahora tenemos más tiempo, ahora que estamos recluidos en nuestras casas, tenemos más tiempo para pensar, para diseñar, para ver qué cosas cambiar. Si lo único que hacemos es poner noticias negativas y hablar y estar pendiente de las redes sociales, mucho me temo que nuestra vida seguirá siendo lo mismo. Pero ¿qué va a ocurrir? Que seguramente vas a empezar a hacer hábitos nuevos, cosas nuevas que no conocías. E incluso igual te tienes que reinventar o igual tienes que empezar otra vez de cero. Pero lo he dicho hace un momento, ahí es cuando aparecen las mejores oportunidades a cualquier escala, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de conocimientos, a nivel de relaciones, porque vas a empezar a relacionarte con otro tipo de personas. Ahora personas van a poder ver más vídeos, van a poder ver quizás un webinar o una entrevista como esta y de repente una idea que tú das, Harold, una idea mía, le despierta, le hace un clic que le hace llegar a un sitio donde aparece otro nuevo submundo, ¿no? Eso es un poco la diferencia. De mi vida, te he escuchado con Sergio Fernández hace años en podcast, Sí. en Pensamiento Positivo, que ibas como invitado, y desde aquellos tiempos me ha dado muy buenas ideas. Juan, muchas gracias. Mira, A ti, amigo. El otro día pusiste un post que dice, la educación es aprender lo que ni siquiera sabías que sabías. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, pues porque, mira, hay una anécdota, un cuento que seguro tú conocerás, que tiene que ver una historia de un profesor que llega a una clase, de repente le dice a todos, examen sorpresa, y les dice, coger una hoja en blanco y poner un punto negro en medio de la hoja, ¿no? Y la gente, los alumnos se quedan alucinados y dicen, bueno, decirme qué significa para vosotros eso, esa hoja con ese punto en negro. Y entonces empieza a pedir respuestas y la gente pues explica que ese punto negro es un problema, otro que por ejemplo es una peca, otro que por ejemplo es una estrella, otro que es el pico de una montaña visto desde arriba. Cada uno empieza a decir cosas, ¿no? Y al final el profesor dice, bueno, estáis todos aprobados, pero habría sacado a alguien matrícula de honor o sobresaliente si en vez de eso me hubierais contado qué es lo que está alrededor de ese punto blanco. Toda la hoja hay blanco y nadie me ha hablado de lo que hay alrededor. Solo os habéis fijado en un punto. ¿Por qué cuento esto con respecto a tu pregunta, Harold? Porque al final de lo que es el aprender, lo que es el conocimiento, es un poco el despertar, es darte cuenta de cosas que están ahí fuera, al alcance tuya de un clic, al alcance de una posibilidad. Por ejemplo, Revolut, una aplicación, una Revolut que sabes que es una app donde te puedes abrir una cuenta bancaria en Gran Bretaña, tienes tu tarjeta y puedes empezar a operar en bolsa desde $1, a empezar a comprar acciones. ¿Ves? Eso es un conocimiento que está ahí al alcance. Eso es lo que quiero decir con esa frase. Lo tienes muchas veces ahí delante y de repente no te atreves a indagar, a investigar, y tiene que ser a través quizás de un conocimiento que te das cuenta que eso está ahí, ¿no? A eso me refiero con esa frase, Harold, de que hay muchísimas cosas ahí esperándote para que tu vida mejore, pero muchas veces estamos en una caja, ¿verdad? Metido y solamente vemos lo que tenemos en esa caja. Juan, bueno, tú eres un empresario de éxito, sí. Te va bastante bien, pero ¿qué harías tú en este momento que está pasando mucha gente que seguramente nos están escuchando? Si tuvieras 1.000 euros que ganaras de un sueldo, te lo hubiesen rebajado al 70%, no sé, lo que está pasando en prácticamente todo el mundo, y estás en una situación difícil. Tú, con el conocimiento que sabes, si estuvieras en esa situación, ¿qué harías? Bueno, básicamente es lo que te decía antes. Lo principal, tienes que empezar a destruir para construir. Y esto es muy complicado de entender, ¿vale? Explico más en el libro de los trucos de los ricos, pero es lo que he visto en los ricos. Los ricos no emiten ningún juicio absolutamente de nada. Lo que hacen es, uno de mis 3 héroes, como sabes, hay 3 héroes en mi vida que van conmigo de ficción, que son Kung Fu, Forrest Gump y el Teniente Colombo. Y esa es la actitud que tenemos que tener, incluso con 1.000 euros o con 0 euros, porque más allá de lo que explico yo en mis cursos de cómo comprar inmuebles con 0 euros,
Tú puedes montar empresas con 0 euros, negocios con 0 euros y tu vida puede ser más rica con 0 euros. Con lo cual el capital, que además nunca hemos vivido un momento histórico donde exista más capital en el mundo, el capital, ya ves que quién lo iba a decir hace 20 años, los bancos penalizan por tener el capital, los bancos centrales europeos están penalizando a la banca porque tienen que mover el dinero. O sea que imprimir dinero, como vemos, es tremendamente sencillo. El dinero está ahí afuera. ¿Es verdad que está en las mismas manos? Sí. Pero también es verdad que tú también puedes hacer dinero directamente desde Internet, directamente con muchas cosas, asociándote, como veremos luego. Por lo tanto, al final, como vemos, el truco 11 habla de eso, ¿no? De manejar la deuda. Yo le diría a esa persona que está viéndonos ahora y que prácticamente no tiene nada o tiene muy poco, que tiene que destruir, como decía antes, tiene que empezar a decir, oye, ¿me puedo apalancar en la banca? Ahora la banca, en Europa, va a empezar a soltar mucha liquidez para que las economías no caigan de golpe, porque antes, en la crisis de 2008, hubo que rescatar a la banca. Ahora, ¿quién va a haber que rescatar? A las empresas, a los autónomos, a los trabajadores que se van a quedar sin empleo. Es triste, es duro y para ello van a inyectar muchísimo dinero. Bueno, pues posiblemente es lo que hablábamos antes. Independientemente de que no tengas nada, igual es bueno que los que tenéis todavía empleo empecéis a pedir algún tipo de financiación. Pero ¿qué pasa? Que el pobre tiene miedo a la deuda y está bien que le tenga miedo. El rico no le tiene miedo a la deuda. En el truco 11 explico cómo existe deuda buena y deuda mala y, lógicamente, la deuda no tiene por qué ser mala si tú coges esa deuda y la haces crecer. Si tú pides 1.000 euros a un empresario o pides 1.000 euros a un banco o pides 1.000 dólares a quien sea y tú tienes un sistema para hacer crecer ese dinero. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El dinero? No, el dinero está ahí fuera, te lo va a dar cualquiera. Es más importante qué vas a hacer tú con ese dinero. ¿Qué puedes qué puedes hacer para que vaya creciendo? ¿Y eso cómo se da? Rodeándote de personas que saben hacer crecer su dinero, rodeándote de libros, audiolibros, ya sea el mío o cualquier otro, de libros, audiolibros o de conferencias o de gente que se suscriba a tu canal, que tú tocas temas muy interesantes, Harold, y que empiecen a cambiar, empiecen a construir. ¿Ves lo que te decía antes? Destruye todo lo que sabes. Tú puedes pasar de 0 euros a tener 200.000 euros en 2, 3, 4 meses, por supuesto, porque he visto mucha gente corriente que ha hecho eso. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Destruir todo lo que tienes en tu cabeza, o sea, lidiar con tu peor enemigo, que eres tú mismo. ¿Y por qué eres tú mismo? Porque estás lleno de miedos, de creencias erróneas, de que hay que tener dinero para hacer dinero, de que los ricos también lloran, de que al final la pasta te da quebraderos de cabeza, que es mejor tener poco pero bueno. Todo eso está muy bien para que tú sigas anclado en un estilo de vida X, pero eso no te va a sacar de ahí. Si tú quieres salir, tienes que, figúrate, invertir tiempo, lo acabo de decir, en ti, en meter nueva información, en rodearte de personas que brillen y de empezar a descontaminar todo eso. Y a partir de ahí te encontrarás como el truco número 11 que he dicho, manejan la duda de otra forma, el truco número 14 que dice los ricos empiezan por el final. Es decir, tienes que empezar a diseñar tu vida. Los ricos dicen, a ver, yo quiero que este negocio, que esta fuente de ingresos llegue a este lugar. Vamos a diseñar como si ya llegamos ahí. Que no llega, no pasa nada, pero la diseño. Me pongo unos plazos, me pongo una hoja de ruta. Eso lo explico en el truco 14. El truco 26 lo he dicho antes, André Costolani. No te preocupes, van a haber más crisis, van a haber más oportunidades y aquellas personas que creían que ya lo tenían todo hecho van a ver cómo sus negocios van a caer y van a estar en la bancarrota. Entonces, hoy más que nunca, y perdóname que haga publicidad de mi libro, hoy más que nunca es importante que cualquier ciudadano corriente vea qué han hecho los ricos, qué hacen los ricos y cómo todas estas crisis ellos sacan partido, porque tú también lo puedes hacer a tu nivel, que es un poco lo que tú me decías. Y luego el último truco que quiero compartir contigo, y seguimos, es el truco 40. Figúrate, los ricos están C de casa, no están G de Gerona o de gato. ¿Qué quiere decir esto? Esto me lo dijo un gran socio y amigo mío. Juan, los ricos están siempre creando, como tú que estás creando un canal, entrevistas, entrevistando gente, aportando conocimiento, aportando ideas. Esos son los ricos, los que están creando, no los que están en las redes sociales o contestando mails o trabajando la famosa fórmula que yo explico, 40-40-40, que son 40 horas trabajando durante 40 años para cobrar una mísera pensión de un 40%. Eso tienes que aniquilarlo de tu cabeza, porque tú puedes, ¿qué? Tener dinero, que es un posibilitador nada más, Harold. ¿Un dinero para qué? Para llegar más lejos en tu vida y hacer cosas más ricas con tu vida, lo que sea. Dedicar más tiempo a tus hijos, viajar más, ayudar a los enfermos, lo que tú quieras, pintar un cuadro, escribir 3 libros, lo que te llame, componer música, hacer canciones. Discúlpame, ¿qué necesitas para eso? Tiempo.
¿Y qué te va a dar el tiempo? Tener tus gastos cubiertos, ¿vale? Vale, Juan, en tu libro tienes una frase que me ha gustado mucho. El riesgo más grande es no tomar ninguno. Hablas de que los ricos aman el riesgo. ¿Podrías explicármelo? Sí, efectivamente. Es decir, ya lo decía Warren Buffett, ¿no? El riesgo no está en la inversión, sino en el inversor. Al final se trata de eso, ¿no? Es decir, de saber dónde poner ese activo que es el más poderoso del mundo, que es tu tiempo. Y donde tú pongas ese tiempo, al final va a producir unos resultados. Y hay que reconocer que hay cosas que no te están funcionando. Ya lo decía un socio mío, ¿no? Hay que reconocer lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Y muchas veces nos autoengañamos. Por eso decía de mis héroes de ficción, Forrest Gump, el Teniente Colombo y Kung Fu, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas al final que no se dejan guiar solamente por los estímulos de fuera, sino que intentan las cosas, estudian y si ven que no le produce unos resultados, intentan otra. Pero en esta sociedad parece que el hecho de que cambies está mal visto y no tiene que ser bien visto, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que quiero decir con esa frase, Harold. ¿Qué es el dinero para Juan Aro? Bueno, lo he dicho hace un momentito, es decir, el dinero no deja de ser nada más que un posibilitador, un potenciador de otras cosas que puedes hacer con tu vida. Si tú eres una mala persona, el dinero te va a seguir, te va a convertir en una malísima persona, en una potencia pues tremenda, ¿no? Si eres una buena persona, podrás hacer el bien. Si eres una persona que al final creas valor en el mundo, vas a poder crear más valor. A mí me gustan los inmuebles, ¿por qué? Porque para hacer todo eso necesitas cubrir tus gastos fijos, como decía antes, ¿no? Digamos que hay dos estadios, Harold. Uno es la libertad financiera, que todo el mundo va tras ella, pero yo no creo tanto en la libertad financiera, la creo como la segunda parte de un partido. La primera parte de un partido es la seguridad financiera y la segunda parte, libertad. ¿La seguridad financiera qué es? Cubrir tus gastos fijos. Mucha gente que nos está escuchando ahora, que nos estará viendo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente, mientras quiere ser millonaria, quiere ser rica, hablando de dinero, lo que creo que debe de pensar es, oye, ¿cómo puedo yo tener 1.000 euros o 2.000 euros o 3.000 euros fijos constantemente? Por eso me gustan los inmuebles, por dos razones. Porque primero, con un par de operaciones o tres que hagas al año, ya tienes los gastos, si sabes hacerlas, y por eso hay que aprender sobre ello, ya tienes los gastos fijos cubiertos, lo que hablamos de seguridad financiera. Y segunda, puedes alquilar los inmuebles y te está dando un cash flow positivo. Esas dos razones hace que mi vida desde hace 20 y tantos años la tenga consagrada a ayudar a que la gente tenga un patrimonio inmobiliario desde 0 euros para lograr esto que estamos hablando, lo que es la seguridad financiera primero y la libertad financiera después. Para mí eso es el dinero, un medio nada más, un medio que te ayuda a conseguir un montón de cosas más. Vale, ¿y el éxito, Juan? ¿Qué es el éxito para ti? Pues el éxito, sin ninguna duda, el éxito es diseñar tu vida tal y como la quieres vivir, ¿de acuerdo? Muchas veces yo digo que el éxito y el fracaso son dos impostores, porque hay mucha gente que cuando ha conseguido éxito, lo que la gente dice que es el éxito, al final se convierte en una pesadilla porque pensabas que era otra cosa. Y cuando uno ha visto las garras del fracaso, también dice, hombre, esto no es tan fiero como lo pintan, y al final he sacado un montón de lecciones, un montón de cosas buenísimas, ¿no? Por lo tanto, ambos dos son unos mentirosos, ¿no? El éxito con lo que es lo que te venden ahí fuera y el fracaso. Por lo tanto, el éxito es algo para mí tremendamente personal que tiene que ver con tu forma de diseñar tu vida y vivirla tal y como lo has diseñado, eliminando todos los miedos que existen durante el camino. Para mí eso es el éxito. Vale, me gustaría adentrarme en el tema inmobiliario, del cual tú eres experto. ¿Sí? Con la que está cayendo, ¿es buen momento para comprar Es lo que he e dicho, invertir? es lo que he dicho, cuando no es un buen momento para hacer nada es cuando nada sucede, cuando nada, lo he comentado antes, en tu vida, ¿eh? Y yo traslado el mundo de las inversiones, el mundo del dinero, el mundo de la protección de patrimonio, otra de las cosas que explico en el libro, de cómo proteger todo tu dinero y tu patrimonio, y de hacerlo crecer y de cómo pagar menos impuestos, porque al final todo eso se traduce en mejor calidad de vida, que es lo que pretendo, que los ricos y cualquier persona, rico es cualquier persona que se sale un poquito de la manada, lo logre. Por supuesto que es un buen momento para comprar, porque cuando suceden cosas es cuando, por ejemplo, cuando todos los inmuebles suben, pasó con el Bitcoin, ¿verdad? Cuando el Bitcoin sube, ¿qué tienes que hacer? Vender. ¿Y qué hace la gente? La mayoría de la gente compra. Lo mismo, cuando todo cae, ¿qué hace la gente? Vende. ¿Vale? Y se queda quieta, y se queda asustada, y se queda con miedo. Por eso todo cae, porque la gente vende. ¿Y qué hace el rico, como estamos hablando? Empezará a comprar. Nosotros que compramos para nuestro club privado de inversores en inmuebles, que es gente corriente que está en el club,
¿qué estamos haciendo? Comprando cientos de inmuebles a bancos y fondos de inversión. Ya hemos comprado en menos de 3 meses más inmuebles para nuestro club, para toda nuestra gente, que en todo el año 2019. Por lo tanto, es un buen momento, por supuesto, para comprar. Pero cuidado, con apalancamiento, es decir, sabiendo lo que haces, lo que he dicho antes, lo que decía Warren Buffett, el riesgo no está en la inversión, no está en decir, pues voy a comprar, porque lo ha dicho Harold y Juan, voy a comprar. No, espera, hay que saber cómo comprar, hay que saber tener estrategias de salida en caso de que la crisis vaya a menos o vaya más. Todo eso, todos esos escenarios, ¿quién lo sabe? Gente que lleva muchos años haciéndolo. Por eso digo que hay que ser cauteloso con ese tipo de cosas, pero si tu pregunta ¿es buen momento para comprar? Mi respuesta es que sí, hay que seguir observando la evolución del mercado, pero por ahora esperaría y estaría preparado para comprar. Bueno, tú tienes un curso sobre bienes raíces que habla sobre comprar casi que sin cero euros, dólares o pesos. ¿Cómo es Sí. esto? La gente dirá, eso es una locura. Sí, bueno, yo explico en el curso 34 formas de hacerlo, ¿no? Te puedo dar una de ellas, muy sencilla, hay muchas. No estoy hablando de apalancarte financieramente con la banca, eso no es un método, porque dices, bueno, pues eso significa pedir un crédito. No, no. Es decir, por supuesto que también, pero no es una de las formas que explico. Pero, por ejemplo, una de ellas, que es el hecho de cobrar con inmuebles. Es decir, ¿cómo me hago yo un patrimonio? Pues imagínate que una de las personas que me está escuchando, como nosotros, en la escuela de inversión.com, en lo que es el club privado de inversores en inmuebles, ¿qué hacemos? Pues buscamos inmuebles por toda España y seguro que en Colombia y en otros países ocurre lo mismo. Bien, ¿cómo una persona que nos está oyendo puede hacerse un patrimonio y comprar inmuebles con 0 euros? ¿Qué era tu pregunta? Pues muy sencillo. En vez de pedir honorarios por presentarme a mí inmuebles o a cualquier persona inmuebles para comprar, en vez de eso, ¿por qué no pides propiedades? Oye, quiero un local. No tiene por qué ser en una zona. Estamos hablando de cómo construirte un patrimonio. Pero en vez de a pedir honorarios, empieza a pedir inmuebles a tu nombre por conseguirme a mí, por ejemplo, inmuebles para comprar. Cuando digo a mi club, al club nuestro que estamos comprando inmuebles, como te he dicho antes. Entonces, esto es una forma que a muy poca gente se le ocurre y es una forma sencilla para decir, anda, pues es verdad. Si yo le procuro inmuebles a Juan y a otras muchas empresas por ahí y pido inmuebles a cambio, ¿por qué no me lo van a dar? ¿Por qué? Es mucho más sencillo que te paguen con inmuebles que con dinero. La gente lo va a preferir. Yo voy a preferir pagarte con inmuebles que con dinero. Y eso a muy poca gente se le ocurre. Esa es una de las formas, pero hay muchas más. ¿En qué consiste el club de inversores del que me estás hablando? Pues es un club de gente corriente que empieza con un capital de 50.000 o 100.000 euros con nosotros para que en menos de 5 años puedan tener un patrimonio de 8 inmuebles totalmente pagados. Nosotros, como te he dicho antes, compramos inmuebles a cientos de inmuebles a bancos y a fondos de inversión muy baratos, no los sacamos al mercado y lo que hacemos es los ponemos a disposición de nuestros socios para que se hagan un patrimonio a su nombre en una sociedad y le metemos 4 o 8 inmuebles pagados por ellos, porque vamos haciendo operaciones durante el camino para que en menos de 5 años tengan aproximadamente unos 3.000, 3.300 euros al mes en alquileres. Y además seguimos vendiendo y comprando más inmuebles para que ese capital crezca. ¿Qué queremos con ello? Pues lo que decíamos antes, que esa familia o ese empresario o esa persona que empezó con un pequeño capital, de repente en menos de 5 años tenga muchísimo más y encima tenga todos los meses liquidez para seguir con su vida. Eso es lo que hacemos en el club, Harold. Wow, buenísimo. He visto que el prólogo de tu libro está escrito por un gran empresario y emprendedor como es Ancho Pérez, que va a estar aquí dentro de poco en nuestro podcast. ¿Qué importancia tiene las relaciones con la riqueza? ¿Hay que rodearse de personas que ya lo han logrado o tampoco es tan importante? No es necesario. Por supuesto que lo es todo, es decir, has dado en la clave, ¿no? Es decir, a Anso Pérez le tengo un cariño brutal, el prólogo que escribió me pareció increíble y al final yo de lo que doy gracias en mi vida, Harold, es de encontrarme con personas maravillosas durante el camino. Por eso digo a la gente que tiene que abrirse, que no tiene que encerrarse con los mismos conocimientos, con las mismas acciones, los mismos hábitos, los mismos trabajos, sino todo lo contrario. Y ya te digo que en el caso de Anso Pérez me ayudó muchísimo en lo que fue darle forma también al libro y en principio ahí está la riqueza. Las relaciones para mí lo son todo. Todos los trucos de los ricos, ¿a qué se han debido? A que yo los he puesto en práctica. Por supuesto, uno puede escribir algo desde el conocimiento o desde la experiencia. Yo lo he hecho desde la experiencia. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿En base a qué? A lo que tú has dicho, Harold, las relaciones. Por lo tanto, las relaciones son todo, absolutamente todo. Si tú quieres
hacer dinero solamente con lo que tú sabes y con las relaciones que conoces es muy complicado, ¿no? En la teoría esta maravillosa de Jim Collins, este manager, que explica que todos conducimos un autobús, es decir, la teoría del autobús la denomina él. Significa que tú, Harold, tú tienes tu autobús, yo tengo mi autobús, y tú vas conduciendo tu autobús por la vida. En ese autobús se van a subir y bajar personas, siempre. Ahora, ¿qué personas son las que van en tu autobús? ¿Qué personas están con ellas? Porque generalmente ese autobús va a ir a un lugar donde la mayoría de las personas estén. Entonces, ¿qué animo? A rodearte de talento, a rodearte de personas que brillen. Esa es la gran diferencia, Harold. Vale. En tus correos te despides con una frase que me ha llamado mucho la atención, que me causa curiosidad. ¿Podrías repetirla o decírsela a nuestros oyentes? Sí, prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo, ¿no? Qué Es buena decir, frase. sí, efectivamente, eso es una frase muy potente porque va en contra de lo que quiere la sociedad, ¿no? Lo que decías tú de inconformistas, ¿no? Es decir, la sociedad, ¿qué te vende? ¿Qué te vende el sistema? ¿Qué te vende todo este capitalismo, esta macroeconomía mundial? Que tú tienes que empezar a trabajar. De hecho, mira qué curioso, ¿no? Lo que se está dando ahora. La gente no sabe qué hacer estando parada, ¿no? Es decir, nos han educado para ser máquinas de estar produciendo siempre, ¿no? Entonces, en esa frase de Jean Paul Getty lo digo bien clarito, ¿no? De Rockefeller, la frase es esa, ¿no? Prefiero el 1% de 100 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que prefiero recibir dinero de 100 personas, tener un montón de fuentes de ingresos, que no tener que estar trabajando 8, 10, 12 horas al día para que me paguen. Es decir, el 100% de mi propio esfuerzo. Para mí esa frase es clave para que tú empieces a diseñar tu vida de esa manera, diciendo, espera, que si tengo no 100, 10 fuentes de ingresos, no pasa nada porque se caigan 3, 4, 5, 6 fuentes de ingresos. Sigo manteniendo mi calidad de vida y sigo disfrutando de la vida, ¿no? Esa es un poco la clave. Me ha impactado muchísimo esa frase, ¿eh? Me la quedo. Gracias, por favor. Vale, me gustaría pasar en esta fase de la entrevista a una ráfaga de preguntas a fuego. Sí. Dime algo que tú creas y los demás encuentren demencial. Pues en principio lo que yo creo que es demencial es lo que está ocurriendo con el mundo donde cada vez somos seres más manipulados. Es decir, yo soy un enamorado de la libertad del individuo, de que uno tiene que ser más libre, de ahí el tema del dinero. Dinero, como he dicho antes, es un medio. Y lo que yo considero demencial es que al final la gente no se cuestiona absolutamente nada, dan por buenas cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de norma, cualquier tipo de restricción, y al final somos seres tremendamente moldeables. Y yo lo que intento con este libro y con mi filosofía de vida, que la he aprendido de ese círculo, es que al final todo eso te tienes que alejar un poco de ahí, de empezar a construir tu vida en base a tus principios, tu moral, tu forma de ver la riqueza y salirte un poco de ahí. Eso es lo que me parece demencial, un poco que somos cada vez más marionetas y al final todos bailamos al son que tocan. Y no, hay que intentar, al contrario, que toque la melodía que toquen, empezar a bailar tú independientemente de lo que pase fuera, ¿no? Y eso se consigue siendo más libre, y para ser más libre tienes que ser más tú, ¿no? Eso es lo que considero demencial. ¿Cuáles son tus rituales matutinos? ¿Cómo son los primeros 60 minutos de Juan Aro? Pues mira, ya básicamente hay 3 cosas que hago todas las mañanas que para mí son sagradas, que es ese ritual. La primera que hago todos los días es leer nada más levantarme. Me gusta leer. Yo, en vez de leer por la noche, soy de los que leo por la mañana cuando hay silencio. La segunda es que siempre paseo todas las mañanas a mi perro Coco, que me ha dado muchísimo, mi mascota, muchísimo en todos los sentidos, más paz. Y figúrate que cuando llegó a mi vida dije, anda, me va a tocar pasearlo a mí, porque era un regalo que era para mi madre, al final se lo quedó mi hija dijo que lo iba a pasear y al final me tocó pasearlo a mí. Y para mí ha sido una bendición, se ha convertido en una fuente de inspiración y de momentos de reflexión brutales. Esa es la segunda. Y la tercera es que un día camino muchísimo, todas las mañanas, o un día, o al día siguiente, bueno, es un día camino y al otro día gimnasio. Es decir, esos son los 3 hábitos. Escucho muchos audiolibros con mi perro, es decir, hago muchas cosas, pero básicamente esos son hábitos diarios que mantengo independientemente de lo que suceda afuera, ¿no? O sea, que eso yo animo a que cualquier persona lo haga y, como ves, son baratos, ¿no? Esos hábitos. Básicamente es eso. Vale. ¿De qué tema hablarías si te ofrecieran dar una charla TED? Bueno, ya me imagino que de dinero. Por supuesto, no, más que de dinero, de los trucos de los ricos, motivando a que la gente
conozca esos trucos que le ayuden a mejorar su vida. Eso sería principalmente la charla TED. Figúrate, quiero decir una cosa, Harold, si me permites. Hubo un padre y una hija, para que veas un poco la filosofía mía, ¿no? Y del libro. Un padre y una hija que me dijeron dos cosas que se me quedaron grabados para siempre. El padre me dijo, oye Juan, ¿no te da vergüenza no tener tiempo con la edad que tienes? Me lo decía en plan broma, en plan gracioso, pero a mí eso me impactó. Por eso nunca sabes qué te va a impactar de la gente. Eso nunca lo he olvidado, porque de eso va la vida, de tener tiempo. Y es verdad que cuando tienes 30, 40, 50 años dices, hostias, ¿qué hago con mi vida? Que en vez de tener más tiempo y más dinero, resulta que no lo tengo. Entonces, de eso va la vida, ¿no? Y eso me impactó. Y lo que me dijo la hija, aparte, una hija de 30 y tantos años, me decía, oye Juan, tú sabes lo que yo aprendí, sabes si tú realmente quieres marcar una diferencia en tu vida, tener más éxito, tener más abundancia, más dinero, más tiempo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Según mi humilde opinión, me dijo esta chica, se llama Susana, y dije no, y me hizo así, esto tienes que hacer. Y digo, ¿qué es eso? Esto es un 8. Dice, sí, un 8. ¿Y qué es eso de un 8? Dice, muy sencillo. Dice, todos los seres humanos tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y 8 horas restantes, 24. Las 8 horas para trabajar está muy bien, las 8 horas para dormir está muy bien. Sí, tienes que comer, pero no vas a dedicar mucho tiempo. Ahora, ¿qué haces con las 8 horas restantes? Dice, ahí radica toda la diferencia. Y esto es lo que estamos hablando en esta entrevista. Conocer gente, destruir lo que ya sabes, leer libros, hablar con personas. Esas 8 horas, si tú las destinas a eso, te conviertes en un nuevo rico en todos los sentidos, pero hay que empezar por ahí. Brutal, Juan, lo que acabas de decir. ¿Cuál es el peor consejo que ves o oyes en tu sector? Pues mira, el peor consejo que yo veo es que al final el miedo te inunde hasta tal punto que no te deje actuar. Para mí, eso es lo que yo veo que realmente me da mucha rabia, ¿no? Y realmente me preocupa. Eso es lo que yo pienso que está ocurriendo ahora más en tiempos de crisis y es lo que se pretende también, que al final el miedo, para que vengan nuevas medidas, el miedo siga inundando tu vida y no hagas cosas nuevas. Eso es lo que yo creo la mayor tragedia. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Sitúate en ese momento de lo que estabas haciendo. ¿Qué consejo le darías? Pues mira, yo le diría que, yo le diría lo que una vez uno de mis maestros me dijo esta historia, que yo le diría, le diría esta historia que refleja todo, todo. Y mira qué historia, es muy rapidita, muy corta. Imagínate, Harold, que a ti y a mí nos coge, vamos por la calle, nos coge un ovni, nos lleva a la nave y se marcha contigo y conmigo, ¿vale? Y nos lleva a otro planeta muy lejos de la Tierra y nos suelta ahí, ¿vale? Nos deja ahí en ese planeta. Por supuesto puede respirar, hay vida parecida a la Tierra, hay gente y nos dice este extraterrestre, este ovni, Harold, Juan, os voy a volver aquí a recogeros, no sé si mañana, dentro de un año o dentro de 30 años, pero voy a venir a por vosotros. Quedaros aquí en este planeta durante este tiempo. Puede ser que sean 24 horas, 24 días o 24 años, pero que voy a venir a por ti, tenlo seguro. Y la pregunta que nos hizo mi maestro fue, ¿qué harías en ese planeta, Juan? Y yo digo, coño, buena pregunta. Y me decía, ¿trabajarías en algo que no te gusta? ¿No sabes cuándo va a venir el OVNI? Y yo dije, no. Bien. ¿Tendrías una hipoteca durante X años sabiendo que va a venir el OVNI? No, seguramente no. ¿Y qué harías con tu vida? Esto es lo que yo le diría a mi yo de hace 20 años. Porque sabes quién es el OVNI, ¿verdad? El OVNI es la muerte. Entonces, si la muerte sabemos que va a llegar por 1000 tonterías, por el coronavirus, o porque te caes por las escaleras, o por un infarto, entonces, ¿cómo tenemos que vivir nuestra vida? Pues de una manera que no me importe el miedo, que no me importe la incertidumbre, que abrace riesgos que quiera correr, que dé mucho amor, que dé mucho cariño, que sienta, que vibre un poco con todo lo que hago. Y esto es lo que yo veo, que la gente va como zombies muchas veces, triste, cabreada, mi empleo, pero escúchame, te estás fijando en cosas que no son las más importantes. La más importante es tu familia, los tuyos y la vida y la salud y el disfrutar con lo que haces. Eso es lo que me hizo recapacitar mi maestro, el gran Fernando Moreno, cuando me contó esa historia hace años. Y me hubiera gustado habérmela aplicado con 18, con 20 años, como tú bien me pedías. Qué buena historia. ¿Hay algún error aparente en un principio que luego se convirtiera en un éxito para ti?
Sí, todos. El origen de mi libro viene motivado por un gran problema que tengo con la banca, brutal, y que de repente pierdo absolutamente todo mi patrimonio y me quedo no solamente perdiendo mi patrimonio, sino bueno, con una situación tremenda, durísima. Todo lo que había estado trabajando me lo arrebata la banca. Y ahí es cuando entro en un submundo de ricos de ciertas personas y veo cómo funcionan ellos para evitar que me quiten mi patrimonio el día de mañana, veo cómo manejan el dinero, ese submundo, ese club de ricos especial, que no me refiero a que tengan mucho dinero tampoco, no tiene que ir por ahí las cosas. Al final dije, coño, estos trucos los tiene que conocer absolutamente todo el mundo. Por lo tanto, los errores que yo cometí es, primero, el ver las crisis como algo tremendamente, o los problemas o las situaciones brutales como algo negativo, todo lo contrario. Si no, el libro no se hubiera publicado. Por lo tanto, en cada problema o cada situación que te ocurra vas a ver cosas muy buenas. Y luego el segundo error, Harold, y último, es no escuchar a tu intuición. Es decir, muchas veces nos ciega la lujuria, el éxito rápido, la grandeza, y no escuchamos nuestra intuición, nuestro corazón, y decir, oye, esa persona con la que quiero hacer negocios, ese jefe con el que quiero trabajar, esa pareja con la que quiero vivir mi vida, ¿realmente me llena o realmente me resta? ¿Me suma o me resta? Entonces, el no escuchar la intuición y el tener miedo a las crisis o a los problemas o a las grandes desgracias, yo creo que son los errores que cometemos mucho, porque creo que hay que verlos de otra forma. ¿Sobre qué has cambiado de parecer en los últimos años y por qué? Pues mira, lo más importante que he aprendido en los últimos años, que espero les ayude a la gente que nos ve, es una cosa, y es que no hay nada cierto y que nada dura para siempre, exceptuando la muerte, eso sí es cierto, y los impuestos. Pero todo lo demás, oigo mucha gente que te dice, no, no, esto es seguro, no, no, esto para ti, esto de verdad que va a funcionar, esto que sí, que todo esto, que esto es un negocio maravilloso, que esto es un trabajo maravilloso. Lo que he aprendido en estos años es que todo es etéreo, que todo cambia, que donde estabas arriba puedes estar abajo y que donde estabas abajo puedes estar arriba. Eso es lo que he aprendido mayoritariamente. Juan, ¿qué crees que es cierto aunque no puedas demostrarlo? Pues mira, yo creo que para mí es que hay una parte de tu vida, esto es algo mío, ¿eh? Igual que todo lo que digo, puede ser que estés de acuerdo conmigo o no, pero contestando tu pregunta, yo creo que hay una parte de tu vida que ya está trazada, la mía, la tuya, la de cualquier persona que nos esté viendo, es decir, que ya hay un destino para ti, sin ninguna duda, lo creo firmemente, pero que hay otra parte. ¿Qué porcentaje? Pues no sé si un 60-40 por ciento de porcentaje. Tú puedes mover ciertas fichas, de ahí que tú tienes que moldear tu vida, no decir, bueno, como dice Juan, que ya está todo. No, no, yo no digo nada, yo te digo lo que yo pienso por dentro, lo que yo he visto en mi vida, y es que, por ejemplo, yo he hecho cosas a los 18, 20, por ejemplo, yo cogía clips de películas, leía libros de los ricos y no sabía por qué. Y mira tú por dónde. Ahora aparece este libro, las piezas, como decía el gran Steve Jobs de Apple, las piezas se unen, los puntos se unen. Pues eso es lo que va a pasar. Esas cosas que tú estás viviendo forma parte de un destino para ti. Hay parte que tienes que mover tú y que tienes que trazar, pero hay otras que ya están diseñadas. Eso es lo que yo creo para mí. Bueno, sé que eres un gran lector, Juan. Me gustaría que nos recomendaras 3 libros imprescindibles para un emprendedor o para alguien que está viviendo un momento de crisis o para reinventarse. Pues por supuesto que el libro Los 88 peldaños del éxito para mí es una maravilla de libro, del gran Anso Pérez. El segundo es Vivir sin miedos, de Sergio Fernández, lo recomendaría. El tercero, lógicamente, el mío, Los trucos de los ricos, pero también, sobre todo, dejando a un lado la broma, por ejemplo, El mito del emprendedor de Michael Gerber es un libro revolucionario y que cualquier persona, ahora vamos a vivir una época, lo llevamos viviendo desde el 2008, pero ahora vamos a vivir una época a partir del 2020 donde va a aparecer más valor, más emprendedores, más empresarios, más gente que tiene que mirar por su dinero, por sus inversiones, y por tanto tienes que generar fuentes de ingresos. Eso en el libro El mito del emprendedor te hace reflexionar bastante de cómo hacerlo. O sea que esos 3 libros me parecen maravillosos. También sé que eres un amante de las películas. ¿Qué 3 películas nos recomiendas para estos días de encierro? Pues mira, por supuesto que Jerry Maguire es una película fetiche para mí. Concursante, otra película de Rodrigo Cortés maravillosa, de Leonardo Sbaraglia, que te ayuda a reflexionar también. Y la tercera, la gran película que creo que tiene mucho mensaje, que es Forrest Gump, ¿no? Esas 3 películas. Déjame que te dé una cuarta que descubrí hace pocos meses, que mucha gente no la conocerá,
que es brutal también para darse uno cuenta en la economía que vivimos, muy crítica, que se llama El declive del Imperio Americano. También una película canadiense muy interesante, que tiene que ver con un atraco y demás. Está muy, muy buena. Vas a sacar buenas reflexiones sobre el mundo del dinero, El declive del Imperio Americano. ¿Algún documental que te acuerdes? Sí, a mí me marcó mucho, sobre todo el documental Y tú qué sabes, ¿no? Me pareció revolucionario y, bueno, muchas de las cosas que dice estoy tremendamente alineado con ella. Vale, Juan, ya casi estamos terminando la entrevista. Siempre para terminar, le pido a mis invitados que me den una frase. Si tuvieras la oportunidad de poner una frase gigante que la viera todo el planeta, ¿qué frase pondrías? Pues mira, la frase es la siguiente. Lo importante no es tener, sino saber hacer con lo que tienes, ¿vale? Es decir, y ahí entre paréntesis pondría conocimiento y acción, porque si no van de la mano como una pareja, al final no es nada. Es decir, no importa lo que tengas ahora, lo importante es con lo que tienes, qué puedes hacer. Y entre paréntesis, repito, no vale de nada el conocimiento y no vale de nada la acción. Si no van juntas, estás muerto. Ese es el cartel que yo pondría. Juan, ¿dónde te puede encontrar todo el mundo que quiera encontrarte, que te quiera buscar, aparte de tu libro, Los Sí, trucos de los ricos? sí, pues serían esas tres webs que he dicho antes, es decir, la escuela de inversión.com, juanaro.com y el club de inversores en inmuebles.com. Cualquiera de esas tres webs ahí me pueden localizar y, por supuesto, pueden ahí encontrar cientos de vídeos, de audios, de seminarios para seguir aportando valor, claro, a este mundo. Juan, te honro por tu tiempo, te agradezco muchísimo por haber estado aquí Gracias. y espero seguir aprendiendo muchísimo más de ti. Gracias, Juan. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Un Un saludo, abrazo Fernando. fuerte. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Chao.